Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast titulado Educación en el Perú, Transición pre y post pandemia. Causas, retos y propuestas. Hoy hablaremos sobre cómo la pandemia transformó nuestro sistema educativo, qué desafíos seguimos enfrentando y qué cambios son urgentes para mejorar nuestra calidad del aprendizaje. Nos acompañan José Olivera, Víctor Meléndez, Flavia Paola y un invitado muy especial, el profesor André Brakovich. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí presente. Gracias, Catherine, es un gusto participar. Este tema es fundamental porque la pandemia no solo modificó la forma de enseñar, sino también la manera en que concebimos la educación en el Perú. Así es, Víctor. De hecho, la educación peruana, incluso antes de la pandemia, ya arrastraba problemas que se acumularon con los años. Se habla de reformas, de mejorar la calidad, pero la realidad en las aulas seguía siendo la misma. Docentes que hacían esfuerzos enormes con pocos recursos, estudiantes desmotivados y una desigualdad marcada entre las zonas urbanas y rurales. Habían colegios con laboratorios y computadoras, mientras otros apenas contaban con pizarra o techos en mal estado. Y aunque muchos pensaban que el sistema funcionaba, bastó una crisis como la pandemia para darnos cuenta que estábamos sosteniendo una educación frágil, desigual y sin dirección clara. Por eso, más que una sorpresa, la pandemia fue un espejo que reflejó todo lo que ya venía fallando desde hace años en un sistema educativo del Perú. Y ahí es donde surge una pregunta clave: ¿cómo era realmente nuestra educación justo antes de este cambio tan grande? Ahora coméntanos, Víctor, un poco más sobre esa etapa previa y cómo se manifestaban esas debilidades. Antes de la pandemia, nuestro sistema mostraba claros síntomas de debilidad, bajos estándares de calidad, brechas enormes entre la educación urbana y la educación rural. Según evaluaciones nacionales, más del 60% de los estudiantes no alcanzaban los niveles satisfactorios en comprensión lectora ni en matemáticas. Y eso revela un modelo educativo más centrado en memorizar que en pensar. Durante mucho tiempo se priorizó la repetición de contenidos sobre la comprensión real, y como si aprender fuera solo recordar datos para aprobar exámenes. Pero la educación debería ser todo lo contrario, un espacio para desarrollar el razonamiento, la curiosidad y la capacidad de cuestionar. Lamentablemente, en muchos casos, el sistema se volvió mecánico y desigual. Los estudiantes aprendían sin entender y los docentes se veían obligados a seguir currículos rígidos, sin libertad de innovar o aplicar métodos más dinámicos que ayuden a los estudiantes. Eso terminó afectando la motivación y la calidad del aprendizaje, especialmente en las escuelas, donde los recursos eran escasos y las condiciones laborales difíciles. Y eso se ve en las zonas rurales, las zonas más lejanas del país. Y justamente esa falta de pensamiento crítico fue una de las razones por las que la pandemia golpeó tan fuerte, porque no solo faltaban los recursos tecnológicos, sino también la cultura del aprendizaje autónomo. Así es, a eso súmale la falta de formación del docente y la escasa infraestructura de la tecnología en los colegios públicos. Era una bomba de tiempo que la pandemia terminó por detonar. Muy cierto, en ese contexto de debilidad llegó la pandemia y cambió todo el panorama educativo. Y para profundizar en ese cambio, hoy contamos con la presencia del profesor André Brakovich, quien vivió de cerca la experiencia de la educación virtual. Profesor, ¿cómo recuerda esa etapa? Coméntenos. Gracias, Catherine. Fue un proceso intenso. En pocos días los docentes tuvimos que adaptar años de enseñanza presencial a plataformas digitales. Muchos estudiantes carecían de computadoras o internet, especialmente en las zonas rurales. El sistema no estaba preparado o eso generó frustración tanto en docentes como en alumnos. Entonces, ¿podría decirse que la pandemia evidenció la desigualdad educativa del país? Totalmente. La brecha digital mostró que miles de jóvenes estaban excluidos del derecho básico a aprender, pero también hubo un lado positivo. Se impulsó el uso de las TIC,
Surgieron capacitaciones virtuales y algunos colegios empezaron a innovar en sus métodos. Recuerdo incluso el programa Aprende en Casa. Fue un intento por no dejar a nadie atrás, aunque no todos tuvieron el acceso al contenido. Exactamente. Fue un avance, pero quedó claro que sin conectividad y capacitación docente, la virtualidad no garantiza calidad. Tienes toda la razón, profesor André. Lo que usted menciona refleja exactamente lo que vivieron miles de docentes y estudiantes en todo el país. La pandemia nos obligó a improvisar una educación a distancia sin que existieran las condiciones necesarias. Sin embargo, también fue una etapa que nos dejó aprendizajes valiosos. Por primera vez se empezó a hablar con más fuerza de innovación, de tecnología aplicada al aula, de cómo transformar la enseñanza tradicional en algo más dinámico. Muchas veces y muchos docentes descubrieron nuevas tecnologías, nuevas herramientas, aprendieron a grabar clases, a usar plataformas y lograron mantener el vínculo con sus estudiantes incluso en los momentos más difíciles, pero al mismo tiempo esa experiencia dejó una gran lección. No basta con tener acceso a la tecnología, es necesario saber usarla y adaptarla al contexto educativo. Hoy más que nunca entendemos que la tecnología no reemplaza al maestro, sino que amplía las posibilidades de poder llegar a los alumnos. Y ahora que el país intenta consolidar un modelo educativo más moderno, surge una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos aprovechar lo aprendido en estos años de emergencia para fortalecer la educación actual? José, tú que analizaste el tema, ¿cómo ves esta etapa educativa en el Perú? Hoy enfrentamos el reto de integrar realmente la tecnología a la enseñanza. No basta solo con usar PowerPoint o Zoom. Necesitamos políticas que promuevan la alfabetización digital y la capacitación docente permanente. Además, la inteligencia artificial puede ser una gran aliada para personalizar el aprendizaje y evaluar con mayor precisión. Aunque, claro, también requiere ética y supervisión. Por supuesto, no se trata de reemplazar al maestro, sino de potenciar su labor. Pero el problema es que aún no tenemos una estrategia nacional sólida en este campo. Y a eso se suma la inestabilidad política y económica, que provoca la fuga de talentos. Muchos jóvenes buscan oportunidades en el extranjero ante la falta de investigación y empleos bien remunerados. Es verdad, el Perú necesita valorar más la ciencia y la innovación si quiere competir globalmente. Es cierto, Víctor, esa falta de oportunidades y confianza que mencionas no solo se debe a la situación económica o política, sino también a cómo está estructurado nuestro sistema educativo. Muchos jóvenes hacen grandes sacrificios para culminar una carrera para que al terminar descubran que el país no les ofrece las condiciones necesarias para desarrollarse profesionalmente. Esa frustración ha llevado a muchos a buscar oportunidades fuera del país, generando lo que conocemos como la fuga de talentos. Y eso nos deja una gran reflexión. ¿Estamos formando realmente a los jóvenes para el mundo que les toca vivir? En muchas ocasiones, los planes de estudios no evolucionan al mismo ritmo que la sociedad o al mercado laboral. Las nuevas tecnologías nos demandan productividad y los cambios globales requieren una educación más dinámica, pero nuestras universidades todavía avanzan con lentitud. Además, todavía falta fortalecer la orientación vocacional. Muchos estudiantes eligen carreras sin tener información suficiente sobre sus proyecciones reales y eso contribuye a la desmotivación y al desempleo juvenil. Por eso es urgente que la educación superior esté más concentrada y conectada con las necesidades del país y del entorno laboral. Flavia, justamente sobre este punto, tú querías comentar algo respecto a cómo las universidades están respondiendo ante esta situación, ¿verdad? Coméntanos, por favor. Coincido, Katherine. Muchas universidades siguen ofreciendo carreras saturadas, mientras el país necesita técnicos, investigadores y profesionales en tecnología. Los jóvenes egresan, pero no encuentran empleo acorde a su formación. Eso demuestra una falta de planificación entre el Estado, las universidades y el sector privado.
Exactamente, se deberían crear programas de prácticas y alianzas universidad-empresa-estado que impulsen la innovación y eviten el subempleo. Y fortalecer la orientación vocacional desde la secundaria, para que los estudiantes elijan carreras con propósito y proyección real. También hace falta un cambio cultural, valorar el trabajo técnico y productivo, no solo en los profesionales tradicionales. Tienes mucha razón, Víctor. Ese cambio cultural del cual hablas es fundamental, porque durante años se ha subestimado el valor del trabajo técnico y productivo, cuando en realidad son pilares del desarrollo de cualquier país. La educación no debe centrarse únicamente en formar profesionales universitarios, sino también en impulsar la formación técnica, la investigación aplicada y el aprendizaje continuo. Si realmente queremos una sociedad más equitativa, necesitamos reconocer que cada tipo de conocimiento se aporta de manera diferente, pero igualmente valiosa al progreso colectivo. Formar técnicos competentes, innovadores y éticos es tan importante como formar abogados, médicos e ingenieros. Además, la educación peruana necesita dejar de ser vertical y comenzar a ser más inclusiva y práctica. Una educación más humana que se preocupa por las personas y su entorno, más tecnológica, que incorpore herramientas modernas sin perder el sentido crítico y más equitativa, que garantice oportunidades para todos sin importar su lugar de origen. Solo así podremos hablar de una verdadera transformación educativa, una que no excluye, sino que abrace la diversidad de talentos que existe en el país. Así es, necesitamos una reforma educativa que priorice la calidad antes que la cantidad, que forme ciudadanos críticos, empáticos y comprometidos con su entorno. Y una inversión pública constante en infraestructura, conectividad y formación docente, especialmente en zonas rurales. También se requiere una estabilidad política para que los proyectos educativos no cambien en cada gobierno. Así es, Víctor. La estabilidad política es una condición indispensable para que cualquier proyecto educativo pueda dar resultados a largo plazo. Durante años hemos visto cómo cada nuevo gabinete cambia los programas, los enfoques y hasta los nombres de las políticas educativas, como si cada ministro quisiera empezar desde cero. Eso ha generado inestabilidad y pérdida de continuidad, afectando directamente a los docentes y estudiantes, que son quienes terminan adaptándose una y otra vez a los cambios. Pero la educación no puede depender de los ciclos políticos. Debe ser una política de Estado sostenida en el tiempo, protegida de los intereses partidarios. Solo con una visión constante, con metas a largo plazo y con compromisos reales, podremos hablar de una verdadera transformación educativa. También es importante recordar que el progreso educativo no se logra solo con infraestructura o tecnología. Se necesita confianza en el sistema, capacitación de docentes permanentemente y una ciudadanía que valore la educación como base del desarrollo social humano. Porque educar no es simplemente transmitir información, es formar a personas capaces de pensar, de decidir y de construir un futuro diferente. El Perú tiene un potencial enorme, tenemos jóvenes talentosos, creativos y con ganas de aportar, pero muchas veces nos encontramos en espacios donde no existe el apoyo que necesitan. Invertir en ellos es apostar por el país. Una nación que no invierte en educación está condenada a repetir los mismos errores y a depender de otros. Pero por eso, más allá de la estabilidad política, también necesitamos una estabilidad en el propósito. Entender que cada sol invertido por una educación es una semilla de cambio y que los frutos no se verán de inmediato, pero serán duraderos y transformadores. La educación debería ser el punto de encuentro de todos los peruanos sin importar ideologías. Solo así podremos decir que estamos construyendo una sociedad realmente libre y justa y preparada para el futuro. Y sobre todo, entender que la educación no es un gasto, sino la mejor inversión para el desarrollo del país. Si no fortalecemos el conocimiento, seguiremos repitiendo errores. Exactamente, profesor Andrés. Invertir en educación es invertir en el futuro del país. Solo a través del conocimiento y la formación podremos construir una sociedad más justa, crítica y solidaria. Gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Este ha sido nuestro podcast, Educación
en el Perú, transición pre y post pandemia, causas, retos y propuestas. Esperemos que esta conversación inspire a valorar la educación como la base del desarrollo y el verdadero motor del cambio social. Hasta la próxima.